Hola chicos, es momento de repasar nuestra lección que se titula Los ángeles dan buenas noticias. Y para eso vamos a hacer ciertas preguntas que nos ayudarán a recordar lo que vimos la semana pasada. Y bueno, la primera pregunta es ¿cómo se llama el ángel que le dio el anuncio a María? Si nos ubicamos en nuestro pasaje bíblico, que es Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 24, nos daremos cuenta que el ángel se llama Gabriel. Y ya que recordamos el nombre del ángel, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le dijo el ángel Gabriel a María? Y si leemos en nuestro pasaje bíblico, vamos a encontrar de que Gabriel le dijo que ella iba a tener un hijo, que iba a dar a luz un hijo, el cual tenía que ponerle por nombre Jesús, quien es nuestro Salvador. Y bueno, al enterarse José de esta noticia de que María estaba embarazada, ¿qué es lo que él planeaba hacer? Y él lo que tenía planeado era dejarla en secreto, porque él tenía mucho miedo. Pero ¿qué fue lo que lo hizo cambiar de planes? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Pues fue el hecho de que mientras él dormía, también un ángel se le apareció y le dio la noticia de que no tenía que preocuparse, de que no tenía que tener temor, porque el hijo que iba a tener María era del Espíritu Santo. Y él no tenía que tener temor por eso, sino que tenía que tomar a María como esposa. Y José, al levantarse, al despertarse, hizo la voluntad de Dios. Él hizo caso, obedeció a lo que el ángel le había dicho. Y ahora pongámonos a pensar cómo es que a través del nacimiento de Jesús, Dios cumple sus promesas. Y podemos darnos cuenta de que en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, Dios había dicho que iba a mandar a un Mesías, que iba a mandar a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Dios cumplió su promesa porque nació Jesús. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús y es lo que nos permite confiar en las promesas de Dios. Dios nunca falla y siempre ha sido fiel a sus promesas. Hola chicos, es momento de nuestra manualidad, que en este caso va a ser un ángel que nos va a recordar a nuestra lección. Necesitamos hoja en blanco, una hoja rosada, silicón frío, tijeras, marcadores, limpiapipas y un tubo de cartón. En este caso vamos a agarrar nuestro tubo y vamos a medir con la hoja la altura y el ancho que corresponde para cubrir todo el tubo. Entonces vamos a hacer unas marcas que nos van a guiar para que podamos medir muy bien. Ya que lo medimos y lo recortamos, nos va a quedar un rectángulo de esta forma. Y ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con la hoja de color rosado. Vamos a agarrar nuestro tubo y lo vamos a medir un poco más arriba de la mitad del tubo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar el ancho y la altura. Y nos va a quedar una tira de este tamaño. Y ahora es momento de dibujar las alas de nuestro ángel. En este caso yo me decidí ir por un diseño un poco sencillo, pero ustedes pueden hacer las alas como bien les parezca, pueden buscar diferentes diseños, eso según su creatividad. Y en este caso yo hice estas dos, las marqué con marcador negro y con marcador celeste. Y ahora es tiempo de hacer la aureola de los ángeles. Vamos a hacer la forma de un círculo y lo vamos a enganchar bien para que no se pierda esa forma. Y ahora que ya tenemos todos nuestros materiales listos, todas nuestras partes listas,
es la hora de ir pegando poco a poco cada parte. Vamos a echar silicón en todas las orillas de todas las partes que nosotros tenemos. Y como pueden ver, yo ya lo tengo todo pegado. Y ahora es el momento de hacer el rostro de nuestro angelito. Esto es conforme a su creatividad. Ustedes también pueden llenarlo de más detalles, como hacerle manos. También al trajecito pueden hacerle cualquier otro tipo de detalles. Y recuérdense que los ángeles dieron buenas noticias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Nuevamente un privilegio poder dirigirme a ustedes, saludarlos en esta ocasión. Y definitivamente la historia de hoy es algo muy interesante, algo que nos debería apasionar a todos, porque estamos hablando de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo en la historia vemos que hay personajes que intervinieron en toda esta escena de la gran historia que ahora nosotros recordamos año con año, cuando en el periodo de diciembre celebramos pues la Navidad, ¿verdad? Vemos que tal vez el mundo le da otro enfoque, pero nosotros tenemos la convicción y nos recordamos en esos momentos que Cristo Jesús vino a nacer acá a la tierra. Y esa es una gran bendición, porque a través de Cristo Jesús nosotros tenemos pues la salvación y hemos sido liberados de los pecados. Y la aplicación que tenemos para esta historia, vemos que Dios utiliza diferentes métodos, diferentes medios para proclamar las buenas nuevas. Y en esta ocasión, Dios estaba proclamando que iba a nacer un Salvador y utilizó a estos ángeles para que intervinieran en la historia, porque vemos que habían algunas escenas, tanto con María como con José, que estaban trayendo decisiones a estos personajes para que la voluntad de Dios pues no se cumpliera. Pero vemos que la palabra de Dios es fiel y como nos enseña su Biblia, Él lo que prometió lo cumple. Entonces podemos observar en la historia, en la narración que tuvimos y en el repaso que nos pudo dar Abby, que definitivamente Dios utiliza cualquier método para poder confirmar, y cuando Él decide a quién va a utilizar, Dios utiliza, en esta ocasión vimos que utilizó a dos ángeles. Uno que se comunicó directamente con María y le dio la noticia de que ella iba a ser la madre de nuestro Salvador, y el otro ángel que se comunicó con José para que esos planes que él empezó en su mente, que no eran malos, ¿verdad? Porque la Biblia enfatiza que José amaba a María, pero por ese amor que le tenía no quería difamarla y quería dejarla en secreto. Mas sin embargo, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es de que María estuviera con José y que José estuviera con María. Entonces vemos que envía al ángel y por medio de un sueño José decide cambiar de decisión. Trajo pues bendición no solamente a la vida de ellos, sino que a nuestras vidas, porque el día de hoy podemos entender que si Dios quiere, también puede utilizar a ángeles para que pueda hablarnos a nosotros, o puede también, que es lo más normal y lo más común, hablarnos por medio de su palabra. Así que para mí fue un placer, de verdad yo me gocé mucho en esta historia. Cuando hablamos de Jesús, nuestro corazón debería arder de emoción, de pasión, porque estamos hablando de nuestro Salvador. Y me gustaría que ustedes se tomaran el tiempo de volver a leer nuevamente la historia y que pudieran ustedes en su mente imaginar esas escenas. Yo sé que a veces hay películas que hemos visto, pero las películas se quedan muy cortas, porque la realidad es totalmente distinta. Y Jesús, pues más adelante en las siguientes clases vamos a ver qué pasa con Jesús, en qué lugar nace, qué personajes intervienen. Definitivamente el enemigo siempre está ahí para querer obstruir los planes de Dios, pero sabemos, y es lo que nos recuerda la Biblia, que Dios es más que poderoso y Él es todopoderoso, y Él ya venció al mal. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y aceptar. Entonces la historia de hoy debería traer a nuestra mente ese recordatorio de que si Dios utilizó ángeles, hoy nosotros somos los privilegiados de ser usados por Dios, de ser esos instrumentos que nos permitan proclamarle a personas que tal vez nunca han escuchado de Jesús que hay un Salvador, que hace más de 2000 años vino,
fue anunciado por medio de ángeles, fue anunciado por medio de la profecía. Muchos profetas estuvieron proclamando que Jesús iba a venir a liberarnos, no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros, de la condenación eterna que es el pecado. Mas sin embargo, hoy tenemos la oportunidad nosotros de poder hablar acerca de Jesús. Así que ese es el reto, esa es la aplicación de nuestra historia. Si los ángeles pudieron intervenir en la historia de María y de José, Dios nos da la capacidad a nosotros de poder intervenir en la historia de las personas que nos rodean. Y es nuestro privilegio poder hablar de Jesús, porque cuando hablamos de Jesús traemos la verdad, y esa verdad hace libre a las personas que están aún envueltas en sus delitos y pecados. Y qué mejor que nosotros seamos los instrumentos para poder hablarle a nuestros amigos, a nuestra familia que aún no conoce de Dios, y a aquellas personas que Dios nos permite poder compartir con ellos. Entendemos que la situación que tenemos ahora por medio de la pandemia se hace más difícil, mas sin embargo no es imposible. Tenemos la comunicación que tenemos en este momento, donde podemos llamar, podemos una videollamada con alguien que lo necesite. Y créanme, ustedes se van a sorprender, el mundo hoy necesita oír de Jesús. Pero no solamente lo que podamos hablar con nuestros labios, sino lo que podamos vivir nosotros de Jesús, lo que yo creo de Jesús y lo que Jesús ha hecho en mí. Entonces, para mí es un placer poder dirigirme con ustedes, poder compartirles esto, y me gustaría que termináramos el tiempo de esta lección de esta semana con una oración. Y démosle gracias a Dios porque se cumplió hace más de 2000 años esa promesa, que muchas personas murieron creyendo la promesa, mas nunca la vieron. Y aunque nosotros tampoco pudimos ver físicamente a Jesús, tenemos la esperanza de que por medio de la fe, cuando seamos transformados y estemos en su presencia, le vamos a ver, le vamos a conocer, y eso debería llenar nuestro corazón de mucho gozo. Así que oremos. Padre Celestial, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque vemos en la historia de esta semana que intervinieron ángeles que pudieron traer las buenas nuevas acerca de tu Hijo amado Jesucristo. Y hoy, Señor, nos gozamos y nos alegramos porque nos has tomado en cuenta y creemos que Jesús es nuestro Salvador. Y ayúdanos a poder hablar acerca de Jesús a todas nuestras amistades, a nuestra familia que nunca ha escuchado de Jesús o que aún no se ha decidido por seguir su cruz y seguir a Jesús. Ayúdanos a vivir vidas plenas, a vivir vidas consagradas a ti, y que la imagen de Cristo Jesús se vea reflejada en nuestras acciones, para que todos aquellos que no creen en Jesús puedan verlo a través de nosotros. Es un privilegio que nos das el poder dirigirnos a ti, y gracias por esta gran bendición de poder hablar acerca de Jesús. En el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, te pedimos en esta ocasión nuestras necesidades y nuestros anhelos, los ponemos delante de ti sabiendo que tú vas a responder. Así que gracias por escuchar nuestra oración. Amén. Así que muy bien, niños, esto ha sido por hoy, por esta semana. Por favor, esperen el siguiente video, y fue un placer poder saludarlos en este día. Así que Dios les bendiga grandemente.